de Alejandra, denominado La Entrevista con. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la ingeniera Jocelyn Mita Velasco, quien es ingeniera ambiental y a través de su experiencia profesional, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema de coyuntura actual, que es la emergencia del agua y los residuos sólidos en Bolivia. Ingeniera, un gusto tenerla. Por favor, empecemos platicando un poco sobre la importancia del agua, cómo es que nosotros deberíamos tener en cuenta lo principal que es este recurso natural. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Un gusto, Salomé. Gracias por la invitación. Me alegra bastante poder tocar estos temas y que también sea difundido, ¿no?, a toda la población. En cuanto a la importancia del agua, la que mencionas, es clave entenderlo en el aspecto que ahorita estamos viviendo como población, ¿no?, en la problemática de la sequía que está sonando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y más que todo está afectando a los países de Sudamérica, ¿no? Porque hay experiencia ahorita en cuanto a la sequía en Uruguay, con la sequía que hemos tenido en el 2016, que es bien claro, donde la ciudad de La Paz estaba desabastecida con este recurso, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no?, el agua como un recurso, si bien es un recurso renovable, hay que tener en cuenta de que su manejo adecuado y para que sea bien distribuido, ¿no?, a diferentes fuentes que necesitan de este recurso. Entonces, ¿cómo podríamos evitar un mal uso del agua? Porque, por ejemplo, las campañas de concientización, las charlas, las ferias que se da para el cuidado del agua, generalmente solo suceden cuando es el día del agua o cuando se presentan a veces estos temas de sequías, ¿no? Y durante el resto del año nos olvidamos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto se vuelva una práctica cotidiana, tanto desde que somos pequeños hasta que somos mayores? Bien, lo que compartes, Salomé, es cierto. Tenemos una población bien desapegada a la temática ambiental y eso más que todo es por la falta de educación ambiental desde las escuelas hasta en las universidades, hasta el nivel académico en realidad. Entonces, de esa manera se ve el desarraigo que se tiene de la población por parte de la temática del medio ambiente. Sin embargo, lo que tú mencionas, ¿cuál sería el uso que todos los medios también nos repiten? Y justo cuando hay una emergencia así de sequía, nosotros vemos en ese momento qué es lo que vamos a hacer. Pero para que llegamos a ver de que como persona nos enfoquemos más que todo en cambiar nuestros hábitos. Y a partir de cambiar nuestros hábitos, yo creo que esto se puede generar en nuestro diario vivir, ¿no? Un hábito, como bien sabes, se genera a partir de los 21 días. Entonces, si es algo constante que lo vayamos haciendo, entonces esto se va a convertir como algo cotidiano, natural, ¿no? Entonces, más que todo a los jóvenes, a los niños, compartirles que tienen que formarse un hábito, ¿no?, del cuidado del medio ambiente, no solo que sea por el momento. A la población adulta lo propio, ¿no?, que no, ese concepto que todos manejan, yo tal vez no lo comparto, en la que dice yo ya soy adulto, no puedo, ya soy viejo, ya, ¿para qué lo voy a hacer? No lo comparto mucho porque todos estamos capaces para poder cambiar en algún momento. Entonces, que digan solo enfóquense a los niños y a los niños y a los niños para poder enseñarles está bien, pero sin embargo, el modelo que ve como adulto es tu niño. Entonces, si tú como adulto dices, no quiero que me concienticen, me capaciten, yo ya estoy así, soy un tronco que he crecido así, no voy a cambiar, entonces está mal, ¿no?
hay que cambiar por uno mismo para que nuestros hijos aprendan, porque somos su modelo a seguir, ¿no? Su ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, cambiar esa mentalidad también de las personas adultas, para que también nuestro niño no se quede cerrado, ¿no? Si bien, como mencionabas, ¿no? En la escuela o en los medios dicen, no, tienes que cerrar el grifo, pero ellos pueden hacer eso, pero su papá le diga, no, déjalo nomás así la pila abierta que vamos a estar pagando. Ahí ya le cortas lo que él está recién aprendiendo. Entonces, desde su parte, más que todo, y eso es más que hagan una conciencia y cambio de hábitos. Algo que debemos resaltar, y es que también este tema de las sequías que está habiendo, también se debe al cambio climático, ¿no? Si bien el cambio climático no lo podemos detener, pero podemos llegarlo a controlar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos de implementación de medidas para luchar contra el cambio climático con respecto al tema del agua? Bien, en el tema de las medidas y lo que tú mencionas del cambio climático es algo que, bueno, es algo provocado por el hombre, ¿no? Para conocimiento de todos, es algo que hemos generado. Y justamente está sonando en las noticias el fenómeno del niño, ¿no? Que todos piensan que es a causa del fenómeno del niño este aumento de temperaturas. Sin embargo, el fenómeno del niño obviamente es un fenómeno climático, el cual viene desde hace años acompañándonos, ¿no? En el que hay un calentamiento de las aguas del sector peruano y ecuatoriano y hace que se eleve, ¿no? O sea, al elevarse las aguas del mar o de las aguas superficiales, hace que se eleve también la temperatura del aire. Entonces hay unas corrientes de aire calientes. Sin embargo, la crisis climática ahorita hace que haya un aumento de temperaturas y esta crisis climática es por efecto del ser humano, por las actividades que genera, ya sea en el caso de Bolivia, minerías, industrias, y etcétera, cualquier actividad del ser humano que hace que la crisis climática ahorita en Bolivia esté en auge, ¿no? En cuanto a las medidas de mitigación al cambio climático, mencionarte, Salomé, que bueno, a nivel Bolivia tal vez podríamos ver como Estado y como población. Entre las más puntuales te las voy a compartir. Uno está la planificación del agua, en la cual nosotros deberíamos pensar en tener más infraestructuras de almacenamiento, es decir, represas de agua potable. Ya como te había mencionado, La Paz, por ejemplo, tiene una represa, El Alto también. Sin embargo, tal vez preguntarlo, ¿no? Como para decir, ¿serán suficientes estas represas para tener el consumo de agua garantizado? ¿No? También en el área rural no tienen estos sistemas o estas infraestructuras de almacenamiento de agua potable. Son netamente, tal vez, no puedo decir rústicas, pero sin embargo tal vez falta más equipamiento para mejorar en las áreas rurales para tener un buen almacenamiento del agua potable y también de tratarla. Y más que todo están las infraestructuras que también se sumarían, las de tratamiento de aguas residuales, que son también, bueno, aquí en todo el eje que es metropolitano a nivel departamental, sí hay, pero hay que ir mejorándolas y en el área rural es inexistente. Entonces, es una debilidad, tal vez como Estado, ya esto hablando tanto del nivel central, municipal, departamental, que tal vez deberíamos estarnos enfocando justamente por esta crisis climática que estamos viviendo a nivel Sudamérica, no solo en Bolivia, ¿no? Que está siendo más fuerte en esta gestión 2023. Creo que nos hemos olvidado ese momento de crisis del 2016 y estamos volviendo a comenzar. Claro, porque en ese entonces nos hemos vuelto todos locos, que con las cisternas nos peleábamos. Hasta cierto tiempo habíamos tenido cuidado, ¿no?, de reciclar el agua, pero bueno, como mencionábamos al principio, estas actividades lo recordamos en el momento de crisis o en un día festivo y luego nos olvidamos. Entonces, como menciona la ingeniera, también prestar bastante atención al área rural, ¿no? No descuidarnos en esa parte también.
Sí, y en el área rural, por ejemplo, otro punto como medida de mitigación al cambio climático está la agricultura sostenible. Obviamente en Bolivia no usamos muchos agroquímicos, tal vez por el sector de Santa Cruz ya lo están implementando, lo han implementado, pero en las áreas rurales aquí del departamento, en pequeños municipios, no se desconoce el uso de agroquímicos. Es una agricultura más ancestral, ¿no? Más ancestral de los conocimientos que ellos tenían antes. Pero en esta agricultura sostenible es ver el tema de ver semillas tal vez más resistentes a la sequía como una medida de mitigación al cambio climático. Ver agriculturas orgánicas, es decir, implementar los residuos, y ahí hacemos una relación entre el agua y el residuo, ¿no? Los residuos que mayormente todos lo conocen como basura, y la basura o desecho es una mezcla, ¿no? De todos los residuos que generamos. Sin embargo, si hacemos una correcta separación, y tal vez es algo cansador para la población de separar en orgánicos, inorgánicos, que comúnmente lo llamamos así, los orgánicos, los residuos orgánicos, estos pueden ser fuentes para la agricultura, y que sea una agricultura orgánica, ¿no? En los municipios. Y eso lo tenemos a la mano, pero creo que es algo que tenemos que ir practicando. Otro punto o otra medida de mitigación es poder conservar nuestra biodiversidad. Muchas veces, por ejemplo, en Bolivia están como 250 millones de hectáreas se han deforestado a nivel Bolivia. Y esto es por la extensión agrícola y agropecuaria. Y también a esto se suma la contaminación por minería aluvial, en este caso el oro. Entonces, todas estas actividades hacen que nos vean más vulnerables a poder afrontar el cambio climático que está viviendo actualmente Bolivia. Sin embargo, una de esas medidas que te mencioné es poder conservar nuestras especies y restaurar nuestros ecosistemas. Por ejemplo, el Departamento de La Paz tiene 4 áreas protegidas, las cuales están viendo atacadas con otras actividades que no corresponden. Entonces están siendo reducidas tanto en sus especies arbustivas como también en sus especies animales. Ahora, una cuarta medida de mitigación es tal vez tener infraestructura para mitigación contra desastres. Mejorar la infraestructura. No tenemos una buena alerta o de respuesta en cuanto a los desastres naturales, en este caso como por ejemplo la sequía, granizos, inundaciones. Entonces deberemos mejorar eso, ¿no? Tenemos a nivel Bolivia creo que es un poco deficiente, ¿no? Y hay que ir mejorando, ¿no? En ese aspecto. Después está la planificación urbana, ¿no? Tener mejores ciclovías en la que pueda ahí sumarse otra medida que es el transporte sostenible, ver el tema del uso de manejo de vehículos electrónicos, hacer el uso de bicicletas, para que se disminuya o vaya disminuyendo los gases de efecto invernadero, que también son descargas que tienen los vehículos, ¿no? Y bien, ingeniera, como hace un momento mencionaba sobre los residuos sólidos, pues entremos en materia y hablemos ahora de ese tema. Por favor, coméntenos cómo estamos en tema de gestión y manejo de estos residuos sólidos en Bolivia. Bien, como habíamos tomado el punto de los residuos sólidos y que tiene mucha relación con el tema del agua, porque el agua, estamos viendo esta crisis climática y con la sequía que estamos viviendo ahora. El tema de los residuos sólidos es lo propio, porque también es una generación de contaminantes que también van a los ríos y también disminuyen la calidad del agua, ¿no? Y en cuanto al manejo de los residuos sólidos a nivel Bolivia, estamos avanzando.
te comento, Salomé, que nos falta todavía mucho más por aprender. Estamos ingresando a nuevos conocimientos, nuevas tecnologías para mejorar la gestión integral de residuos sólidos. Comentarte que el año 2015 se ha creado la ley 755, que es de gestión integral de residuos sólidos, y desde a partir de ahí ya todos han tomado previsiones para sacar su normativa municipal, departamental y encaminarnos, ¿no?, a mejorar la gestión integral de residuos sólidos. Sin embargo, a nivel departamental, comentarte de los 87 municipios que tiene el departamento, solo 4 municipios tienen un relleno sanitario. Y al tener un relleno sanitario, que es una infraestructura tal vez para la población, que es más técnica, donde hay un mejor control de los contaminantes y de manejo de los desechos, basura, porque ahí ya está todo mezclado. Entonces, a partir de ahí, solo 4 nomás municipios tienen. Estamos hablando del municipio de La Paz, el municipio del Alto, el municipio de Tiahuanaco y el municipio de Viacha, de los 87. Entonces son 83 municipios en realidad que no tienen una infraestructura como un relleno sanitario, exacto. Todos son botaderos a cielo abierto o están en las áreas urbanas. Entonces, como departamento y también a nivel Bolivia, casi es el mismo panorama para los municipios restantes, para Santa Cruz, Beni, Pando y los 9 departamentos. Es la misma problemática. Son muy pocos los municipios que han invertido para tener este tipo de infraestructuras o enfocarse a mejorar la gestión integral de residuos en su municipio. A nivel Bolivia, tal vez son datos estimados, se genera más que todo como 2 millones de toneladas anuales de residuos sólidos. Y esto considerando que somos más o menos con una proyección al 2020, la población era 12 millones de habitantes a nivel Bolivia, entonces generamos más o menos 2 millones de toneladas año de residuos sólidos. Ahora, tomando en cuenta el nivel del departamento de La Paz, somos 2 millones de personas aproximadamente y se genera como 663,000 toneladas año. Y eso, convirtiéndole ya a una cifra diaria, son como 1,000 toneladas diarias. Y eso más que todo para hacer una comparación a lo de la población. Un elefante pesa más que todo 5 toneladas. Y para llegar a esas 1,000 toneladas anuales que genera el departamento de La Paz, estaríamos hablando de que son 132 elefantes más o menos, comparándolo más o menos de cuánto es la cantidad de residuos que se generan. Entonces son esos datos estimados que son la verdad alarmantes. Por ejemplo, el municipio del Alto y el municipio de La Paz generan entre 800 toneladas día y el Alto, por su gran crecimiento poblacional, son como 1,000 toneladas día. Estamos hablando de 1,000 toneladas día, como te mencionaba, ¿no? Son como 132 elefantes día que se generan, ¿no? Entonces ahí el tema de, si bien estamos generando una gran cantidad de residuos sólidos, no tenemos espacio para poder tener estas infraestructuras, porque para contar con un relleno sanitario se tienen que tomar consideraciones técnicas, ambientales, más que todo en este aspecto. Por ejemplo, tiene que estar a 1,000 metros de un núcleo habitacional, tiene que estar a 500 metros de un cuerpo de agua, y esas medidas muchas veces no se cumplen, y como te digo, y es por falta de espacio y también por la sociedad, ¿no? Cuando tú dices vamos a implementar un proyecto de residuos sólidos, piensan que se va a convertir en un botadero, en la cual no va a estar controlado, va a generar olores, entonces se oponen muchas veces a estos proyectos de infraestructuras para buen manejo de los residuos sólidos, pero hay que tomar, ¿no?, en cuenta estos aspectos
aspectos técnicos para poder implementarlo. Conociendo ya todo esto, ¿cuál sería la problemática principal, ¿no?, sobre este tema del manejo de los residuos sólidos en Bolivia? Bien, la problemática principal no es solo una. Lo que habíamos mencionado en el tema del agua es que es la falta de hábitos y concientización de la población. ¿Por qué? Por desconocimiento a la temática ambiental. No solo del agua, sino de residuos sólidos, de nuestras especies que están siendo extraídas del estado y están siendo traficadas. Entonces es algo que desconoce la población, lo ve desapercibir, pero después poco a poco va viendo de que nos quitan recursos, o en tema de esto de la sequía y bueno, el tema del manejo que está en diferentes lugares, ¿no? Los botaderos a cielo abierto. Entonces es más que todo eso, concientización y también que conozcan, ¿no?, la población de esta temática, y otros el tema del financiamiento. Que falta que las autoridades pongan un poco más de recursos, apoyo, lo que mencionas, a su municipio, a su departamento, al Estado como tal, en cuanto a estas infraestructuras. Esos son los puntos más principales, más que todo. A partir de la población es que hay también una respuesta en cuanto a proyectos para hacer tratamiento de residuos sólidos, que no solo se quede en infraestructuras de rellenos sanitarios, ¿no?, sino también ver otro tipo de alternativas de tratamiento. Los residuos, verlos como combustibles para mejorar algún proceso, verlos como ya no solo enfocarnos en el tema de los residuos fósiles, de los combustibles fósiles, perdón, los cuales que ya para el 2030, que ya no está muy lejos, ya no va a haber los combustibles fósiles. Entonces ahorita tenemos que hacer un cambio en cuanto a ver también otras alternativas, ¿no? Y esto es uno de los combustibles derivados de residuos sólidos, y ver cómo podemos implementar a nivel departamental o a nivel nacional. Y compartirte ahí, por ejemplo, que a nivel Bolivia solo el 4% se recicla. Después lo restante lo desechamos y lo ponemos como disposición final a un botadero o a un relleno sanitario. O sea, el 4% es mínimo de reciclaje. Hay puntos o empresas o emprendimientos que hacen el reciclaje de botellas PET, bueno, no son empresas, son las papeleras las que intercambian papel por un cierto monto económico que te dan. Después están otras empresas que me gustaría también compartirte, que justamente estamos trabajando en el tema de operadores de residuos autorizados. Y justamente hay diferentes empresas las cuales se encargan de recolectar, y no solo recolectar, sino hacer el transporte, hacer un previo tratamiento de los residuos de chatarra, llantas, neumáticos, aceites, lubricantes. Hay también de los que manejan residuos farmacéuticos. Entonces estamos yendo, como te decía, paso a paso, avanzando poco a poco en esta temática, ya que del 2015 al 2023 son casi como unos 7 años de promulgada esta ley de la 155. Entonces estamos poco a poco avanzando como Bolivia, ¿no? Y ahí también la población tiene que ir acompañando, ¿no?, en este proceso. Muchas personas compartían de que ellos hacen reciclaje. Hasta yo misma hago una previa selección antes de entregar mis residuos al carro recolector, pero no ven eso la población. Ellos dicen, necesitamos que haya una recolección diferenciada. Y eso es lo que está faltando, más que todo en el municipio tal vez de La Paz, en el municipio del Alto, implementarlo, ¿no? Porque eso es una exigencia de la población que se haga. Porque dice, yo separo en mi casa cartón, papel, todo lo que usted quiera, pero igual nomás se lo lleva el carro recolector, lo junta y se lo lleva. Pero ahí hay que tener en claro que el municipio, por ejemplo, de La Paz,
ha implementado contenedores diferenciadores como prueba, como una práctica, ¿no? Pero aún así, si te das cuenta de implementar estos contenedores diferenciados, la gente sigue poniendo todo igual mezclado. Entonces, el tema de la educación, concientización a la población tiene que estar de la mano con estos procesos de cambio y la población tiene que apoyar ahí. Para implementar una recolección diferenciada, todos tendrían que conocer, y este es un medio que la población puede conocer y hacer un cambio, y ahí ya la instancia pública tal vez pueda tomar recaudos de decir, ya, la población conoce, está concientizada, sabe cómo hacer, y vamos a implementar una recolección diferenciada y va a ser mucho menos costosa, porque el costo de recolección, de transporte son elevadísimos cuando tú entregas tus residuos mezclados, y cuando haces un tratamiento, igual los costos son elevados porque hay que hacer la separación, clasificar los residuos por sus diferentes tipos para que ingresen a diferentes tratamientos, entonces igual es costosísimo, y entonces es algo que tal vez no están tomando en cuenta las instituciones del Estado para poder avanzar por estos mismos costos, ¿no? Y sobre todo lo que vuelvo a mencionar, la capacitación. Sería interesante que haya un video educativo que podamos verlo todos los días en la televisión y en la misma radio también, en las redes sociales, que ahora es un medio masivo también, de forma que podamos tomar conciencia sobre esto. Sí, lo que mencionas de los medios es algo resaltante, porque, por ejemplo, en el tema del agua, no lo menciona tanto, pero para el tema de residuos sólidos, en la Ley 755, menciona que los medios de comunicación deben difundir esta temática, ¿no? Entonces son, creo, muy pocos los medios que tienen una propaganda mencionando lo que tú dijiste, ¿no? De cómo hay que hacer la separación, en tema de los colores, motivando, y al ver, tú ya vas programando tu mente qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces son muy pocos los medios, y ahí hay un llamado también a los medios de comunicación a nivel nacional que vayan tomando, ¿no? como interés esta temática ambiental. Y en este sentido, más que todo a la población, recomendarle, ¿no? Que si hace una recolección diferenciada en su casa, trate también, ¿no? de ver, ir buscando en el internet, ya tenemos acceso al internet, algún punto donde ir a dejar, ¿no? De decir, ya tengo cierta cantidad y lo voy a ir a dejar a este punto. Pero ahí cabe resaltar que también esta ley, la 755, nos menciona que nosotros como generadores debemos cubrir el costo de estos residuos, o sea, de su tratamiento, de todo el proceso, desde su separación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Nosotros tenemos que cubrir los costos al generador. No solo estoy mencionando generadores domiciliarios, sino estoy hablando también de generadores de actividades industriales o actividades productivas. Todos tienen esa responsabilidad de cubrir los costos. Por ejemplo, si una institución dice yo tengo una tonelada de llantas, entonces tiene que cubrir el costo del servicio, o sea, no es gratuito, ¿no? Pero si hablamos del tema de residuos domiciliarios como ser orgánicos, plásticos que generamos en nuestra casa, ya pues aquí en el municipio de La Paz y el Altos se hace un pago, ¿no? Por los servicios de tasa de aseo urbano, que eso es igual algo que falta a nivel rural, no por la misma, la población es reacia a que le cobren un costo por el tema de estos servicios, ¿no? Nada es gratis. No sabemos todo el proceso que lleva este trabajo de tratar un residuo, porque cuando ya lo mezclas, se mezclan todos los componentes químicos de los diferentes residuos, y es ya difícil poder hacer un tratamiento, una separación. Por ejemplo, los plásticos tienen algunos componentes químicos, lo mezclas con una cáscara de fruta, entonces la cáscara de fruta, para que se vaya al suelo,
como fertilizante, ya tiene un compuesto químico, ¿cómo lo vas a separar? Los costos del tratamiento o el tratamiento que le vayas a dar va a ser un poco complicado, entonces eso tiene que tomar un poco más de conciencia la población. Claro, porque, por ejemplo, en el área rural tal vez sería la contaminación de los ríos. Exacto. ¿No? El hecho de no tomar importancia, tener un buen manejo, se ve afectado en el agua, ¿no? Un claro ejemplo es el más cercano, es el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, siendo un humedal, uno de los humedales que está considerado como un sitio Ramsar, proporciona agua para diferentes actividades, entonces, y también por su biodiversidad ecológica que tiene este lago. Estamos viendo que se están convirtiendo tanto los lagos como ríos como depositorios de residuos. Todos tienen esa costumbre o mala costumbre de desechar y en los ríos, ¿no? Yo la verdad es que estoy tratando de entender la lógica de todos, de por qué. O sea, yo creo que piensan que como el río tiene una corriente, se lo va a llevar y ya se va a desaparecer, pero no ese es el fin o el camino en el que la población debería manejarse, ¿no? Pero como tú dices, sí es más que las instituciones, todos tomen conocimiento de la problemática para poder asumir algunas acciones, ¿no? Y como población, no solo concientizarse, ¿no? También exigir a sus autoridades, por ejemplo, está en el tema de los POAs, mencionar, ¿no? Queremos algún lugar o un espacio para poder depositar las botellas, ahí acumularlas y todo lo que se venda de las botellas, que sea un recurso económico para la zona, ¿no? Comprar, no sé, un contenedor, digamos. Pero ir viendo, ¿no? También como población motivar, ¿no? Eso a sus autoridades y así a ver, ¿no? Algunos recursos económicos, porque en sí los residuos sólidos están ingresando ahora como materias primas para nuevos procesos, nuevos productos. Entonces es hora de aprovechar esos residuos. Y hablando también como un dato, ahorita a nivel Bolivia el 50% es residuos orgánicos. Hablando de todo lo que son cáscaras de verdura, de fruta, entonces ahí te puedes cuestionar como población o como persona qué estamos haciendo mal. Señora, para finalizar, ¿cuál sería su conclusión o comentarios finales acerca de estos dos temas que pues fue de gran interés tratar hoy, ¿no? Sí, bueno, como conclusiones, lo que decía es más que todo fortalecer a la población en esta temática para que conozca y una vez conociendo pueda tomar alguna acción, tanto para el buen uso o el manejo del agua, de este recurso, o también como el buen manejo de sus residuos sólidos. Eso. La verdad es que recalcamos, ¿no?, el tema de la educación y respeto a la madre tierra, que las buenas prácticas del cuidado del agua o del buen manejo de los residuos sólidos parte de la casa, fuera de la casa y a cualquier lugar que vayamos, ¿no?, para que sea una responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que es la forma correcta en la que podemos avanzar. Y como mencionaba la ingeniera, hay creo que puntos de copia autorizados, ¿no?, los cuales lo pueden buscar en el internet, de empresas que están reciclando llantas, chatarra, baterías. Hay otros que son de residuos farmacéuticos, pero como tú mencionas, hay que promoverlos un poco más, ¿no? Hay que promoverlas a estas empresas o pequeños emprendimientos que estén haciendo esto, un cambio para poder promocionarlos, pero sin embargo hay que también ver un cierto recurso económico del pago, ¿no?, de nuestros residuos, o en caso contrario quedar, ¿no?, con la empresa tal vez para que puedan recoger sus residuos desde su casa hasta la empresa, o en caso contrario nosotros llevar hasta la empresa nuestros residuos, y ahí ya no se genera un costo, ¿no?, o tal vez disminuya, pero hay empresas que están poco a poco, entonces hay que apoyarlos también como población. Entonces,
aprovechemos que todavía contamos con una naturaleza maravillosa en Bolivia, una biodiversidad increíble y que eso nos motive a cuidar lo hermoso que tienen nuestros paisajes. Mantendremos eso así. Sí, más bien agradecerte a tu público, agradecerte a ti por la invitación y bueno, continuar con estas temáticas, más que todo para conocimiento de la población. Muchísimas gracias, ingeniera, por haber aceptado la invitación a la entrevista. También informarles que en los comentarios de este video se va a dejar una lista de empresas recicladoras que están autorizadas para que ustedes también tengan esa información y empiecen con estas buenas prácticas tanto para el cuidado del agua como para el buen manejo de los residuos sólidos. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Arcandra SRL Consultoría y Capacitación, donde también vamos a estar recibiendo y pueden sugerirnos de qué temas más quisieran que podamos hablar y entrevistar. Ha sido un gusto poder contar con su atención y nos vemos hasta la próxima.